12 y 20 minutos, esta sintonía nos marca cada miércoles nuestro espacio de la Escuela de Salud. Ya saben, una sección habitual con la que nos vamos a quedar durante los próximos minutos, con la colaboración, con la participación siempre del doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña aquí en los estudios de la radio. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique, y ya casi en vísperas del verano. Sí, falta una semana, ¿no? Estamos en la cuenta atrás, aunque por temperaturas la verdad es que parece que llevamos más tiempo, ¿no? Sí. Estos días atrás sí es verdad que han acompañado algo más, pero semanas atrás veíamos registros históricos incluso, ¿no?, para las fechas que nos encontramos. Sí, y ahora yo vengo ahora de la biblioteca pública hasta Radio Ubrique, y en este trayecto de 30 a 40 metros no que haga calor mucho, pero que ya pica el sol. Sí, y precisamente del sol vamos a hablar durante los próximos minutos. Va a ser uno de los temas que abordemos, el cáncer de piel, la prevención, los cuidados que tenemos que extremar, más aún durante estas próximas fechas. Será uno de esos temas que van a protagonizar hoy nuestro espacio. También, por ejemplo, nos referiremos a las consecuencias de la menopausia. Antonio nos va a informar al respecto. Y, por último, vamos a hacer referencia a qué significan, ¿no?, las banderolas en los balcones de nuestra localidad por una asistencia pediátrica digna. Me comentaba Antonio, ya no como portavoz de la plataforma, pero sí desde lo que es el Observatorio de Salud. Quería recordar un poco también en ese sentido aquellas personas que a lo mejor no, y eso que lo hemos comentado, ¿no?, en numerosas oportunidades, pero de la forma, para aquella persona que tenga dudas, pues qué es lo que se reclama, cuál es el objetivo, ¿no?, en definitiva, de esas banderolas. También lo veremos en la parte final de nuestro programa. Y por supuesto, nos quedaremos con las preguntas que nos quieran trasladar a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico o vía WhatsApp en el 607 48 87 75. Nos pueden trasladar cuestiones, como siempre, que directamente pues nosotros comunicaremos al doctor Rodríguez Carrión, con quien vamos a quedarnos, ya decimos, comentando este primer tema de gran interés. En estas últimas semanas incluso los expertos están alertando por el aumento en lo que se refiere a la radiación ultravioleta, ¿no? Lo que hace que tengamos que extremar la precaución, Antonio, para prevenir el cáncer de piel, ¿no? Sí, y es que además los meteorólogos ya han advertido que este verano va a ser uno de los más calurosos de los últimos 30 años. Ya el año pasado se registraron temperaturas en España elevadísimas, ¿no? Tanto es así que fue el verano más caluroso en España y en Europa desde que hay registro. Esto fue el año pasado. Pues este año también aventuran que va a ser bastante calor. Y dentro de ello, pues como decía Juan Carlos, las radiaciones ultravioletas son responsables de muchos cánceres de piel. La exposición al sol hace que muchas personas pues al cabo de un cierto tiempo, bastantes años, es decir, no es que yo vaya este año y me queme en la playa o me exponga al sol y ya tenga yo en invierno cáncer de piel, ¿no? Nuestra piel tiene lo que se llama memoria, y hace que las radiaciones ultravioletas acumuladas durante varios años con el tiempo producen destrucción del ADN o alteración del ADN de las células, y con el tiempo pues las células, cuando se van reproduciendo, pues son anómalas, son células que crecen más a prisa de la cuenta, además destruyen a las células cercanas, además pueden extenderse a otra parte del cuerpo, que es la metástasis, y entonces se transforma en cáncer. Estas células de la piel, entre otros, pero con un factor muy importante de los rayos ultravioletas, se transforman en cáncer de piel, que a veces están localizados, que se pueden quitar con relativa facilidad con cirugía, pero hay otras veces, como el melanoma, que tiene la capacidad, como hemos dicho, de a través de la sangre, a través de los vasos linfáticos, pues pasar a otra parte del cuerpo y dar metástasis. Y al hilo de todo esto, veíamos, ¿no?, en prensa en estos últimos días, precisamente cómo alertan los dermatólogos, apuntando que la incidencia del cáncer de piel ha aumentado en los últimos 4 años hasta un 40% en nuestro país. Sí,
Y como decíamos antes, dice, bueno, pero es que ahora qué pasa, que la gente ya no se ponen protectores solares, porque de los protectores solares, las cremas, las lociones de protección, pues lleva ya, en fin, bastante tiempo ya recomendándose y cada vez se vende más. Entonces, ¿cómo puede ser que aumentando la información, aumentando el número de personas que se ponen protectores solares, aparezcan más cánceres? ¿Es que no hacen efecto? Sí. Lo que ocurre es lo que comentábamos en un principio, que ahora están apareciendo cánceres de personas que hace 15 o 20 años no se ponían protectores solares porque, en fin, no había esta información sobre el peligro que representan los rayos ultravioletas, y entonces en aquella época no se protegían, bueno, hace 15, 20, 30, 40 años, y entonces ahora es cuando está dando la cara, ¿sí? Ahora nos ponemos los protectores solares para prevenir que aparezca cáncer dentro de 10 o 15 años. Así que el protector solar no es para prevenirnos ahora mismo, es para prevenirnos dentro de unos años, que es cuando aparecen los cánceres de la exposición solar que ahora tenemos. Ahora claro, estamos viendo los de antes. Sí, previene evidentemente, ¿no?, de las quemaduras que puedas tener el día tal, cuando vas a la playa. Pero claro, eso es para que después tu piel no lo tenga en esa memoria de la que hablábamos de cara a los próximos años que puedan provocarte cáncer, ¿no? Claro, es raro el cáncer de piel por exposición solar en un chico de 20 o 30 años, porque normalmente no lleva todavía 10 o 15 años de exposición. Pero una persona que ya tiene 40 años para arriba, si desde los 20 años, por ejemplo, no ha utilizado protectores solares y ha estado con frecuencia expuesto al sol, porque trabaja en el campo, porque tienen profesiones que trabajan al aire libre y necesitan sudar y descubrirse. Por ejemplo, los trabajadores de la construcción, que muchas veces, es lógico, tienen mucha calor en verano con el esfuerzo que hacen, se destapan, no se ponen protector solar, y si empezó a trabajar a los 20 años, cuando tienen 40, pues ya hay una serie de mutaciones que hacen que tenga bastante riesgo de que aparezca un lunar sospechoso, una mancha sospechosa, y que, en fin, es conveniente acudir primero al médico de familia, como es lógico, porque el médico de familia es especialista en medicina general, es decir, no es un licenciado simplemente, sino que además ha estudiado su especialidad y sabe detectar lesiones sospechosas, que para confirmarla pues se la manda a su vez al dermatólogo, el cual mediante una biopsia, muchas veces con la inspección, nada más que viéndolo, tiene casi certeza, que después le hace una biopsia, analiza un trocito y ya confirma que hay cáncer, y además el tipo de cáncer que hay en la piel, porque en la piel hay varios tipos de cánceres y son diferentes en su evolución y en su tratamiento. Pues si te parece, nos quedamos con ello, ¿no? Te iba a preguntar precisamente, ¿no?, en los tipos de cáncer de piel que podemos distinguir. Sí, fundamentalmente hay 3 tipos de cáncer de piel. En fin, después hay muchas variedades. Está uno que se llama el carcinoma vasocelular o de células basales, que representa aproximadamente 1 de cada 4 cánceres de piel. Entonces, este cáncer, como comentaba en un principio, crece, pero no tiene metástasis, no se extiende, sino que queda localizado, y si se deja, pues se va extendiendo poquito a poco, va creciendo alrededor, pero se puede, haciendo cirugía, se quita y ya está, ¿no? Después hay otro cáncer que se llama carcinoma espinocelular o epidermoide, que se produce muy relacionado con la radiación ultravioleta acumulada durante la vida, y que también pues puede tener un tratamiento más o menos local. Pero después tenemos el melanoma, que es muy conocido, que representa un tumor maligno, y que es el que representa 9 de cada 10 muertes por cáncer de piel. Cuando alguien muere por cáncer de piel, en 9 de cada 10 veces debido al melanoma, que tiene la facultad maligna de extenderse a otras partes del cuerpo. Pues ya decimos todo ello sobre esos tipos de cánceres de piel. Más cuestiones que podemos ver al respecto, por ejemplo, aquellas personas que son más vulnerables, ¿no? Y en este caso, ojo, las personas mayores, ¿no? Sí, las personas mayores son más vulnerables porque al tener más años de vida
también son personas que han tenido más tiempo de exponerse a las radiaciones solares, sobre todo en aquella época en que no se conocía, en fin, el gran peligro que supone esta exposición. Entonces, pues han estado mucho tiempo descubiertas sin protección solar. Entonces, claro, estas personas más mayores pues han estado más años expuestas a estas radiaciones solares. También hay que tener presente que los cánceres de piel se da con mayor frecuencia sobre cicatrices. En personas que han sido operadas, que tienen cicatrices descubiertas a la exposición solar, en esta zona es más frecuente que aparezcan el cáncer de piel. Luego hay que tener una mayor protección en la zona de cicatrices. Son factores que hay que tener en cuenta. Y personas que también han recibido tratamiento con inmunoterapia, es decir, personas que tienen cánceres de otro tipo, cánceres que digo yo, de riñón, de leucemia, y entonces han tomado medicamentos para disminuir las defensas, pero al disminuir las defensas contra ese cáncer también disminuye las defensas protectoras contra el cáncer de piel. Personas que entonces, en estas personas que han tenido tratamiento contra un tipo de cáncer o cáncer de mama, de lo que sea, pues tiene que tener mucho más cuidado que otras a la hora de recibir las radiaciones solares. Todo ese problema en cuanto digo a la mayor incidencia de los cánceres en la piel, que también tiene que ver mucho con las propias modas, entre comillas, ¿no? En el sentido de que antes como que estaba mejor visto a nivel histórico, ¿no? Ser de piel blanca, porque eso quería decir que bueno, pues eras una persona pudiente, que no tenías que estar trabajando al aire libre y demás, y de hace un tiempo, bastante tiempo para acá, como que lo que está de moda es tener la piel morenita, ¿no? Casi siempre hay personas que lo intentan durante todo el año incluso. Eso también influye, evidentemente. Totalmente. Todos sabemos que a través de la historia tener la piel blanca significa que no daban para el agua en trabajos duros, podía estar, y entonces no era una persona que fuera labrador ni ganadero, porque todo eso estaban morenitos, pero porque trabajaban al aire libre con esfuerzo. Entonces tener la piel blanca era signo de distinción. Pero pasó el tiempo y entonces se descubrió que cuando uno tenía la piel morena, no el moreno albañil, ¿no? De los brazos nada más, sino morenito todo el cuerpo. Significa que tenía tiempo de estar en la playa sin dar golpe. Y entonces era signo de buen ver. Personas que tomaban vacaciones, otros no podían tomarla porque tenían que trabajar, pero aquel que se ponía morenito todo el cuerpo era signo de que estaba bien económicamente. Pero claro, tenía riesgos que no sabían de la exposición solar, de que con el tiempo se iba acumulando esta radiación, el cuerpo tiene memoria de un año para otro y se iba acumulando estas radiaciones. Así que efectivamente, así que esas son modas que a veces son modas peligrosas. Sí que podemos apuntar que ha habido una evolución muy importante en cuanto a tratamientos, afortunadamente, ¿no? Sí, el tratamiento del cáncer en general, bueno, todos sabemos que cualquier tipo de cáncer tiene varias fases o varios tipos de tratamiento. Por supuesto, la prevención, lo fundamental, antes de coger cáncer. Pero una vez que se tiene el cáncer, hay varias, está la cirugía, están las radiaciones, le llaman las corrientes, están también tratamientos inmunosupresores y bajar la agresividad de estos tumores, ¿no? Y también aumentar las defensas. Pues hoy día, uno de los tratamientos más eficaces que ha dado la medicina en los tumores en general es lo que se llama inmunoterapia, que es un tratamiento en el cual las células cancerosas, además de invadir a todo lo que ocupa y lo destruye, además fabrica una serie de sustancias, estas células cancerosas, que hacen que nuestro cuerpo, nuestro sistema defensivo, quede como atrapado en una red y no puede atacarlo. Entonces han salido una serie de medicamentos que lo que hacen que esta barrera que ha creado las células cancerosas y que impiden que los soldados, entre comillas, de nuestro cuerpo la ataquen, pues no, destruye esta barrera y entonces ya en nuestro organismo, las células buenas de nuestro organismo, las células policías de nuestro organismo, salen y atacan a las células cancerosas. Sí, estos son altas tecnologías, son medicamentos revolucionarios, no solamente en el cáncer de piel, sino en general, y ahí está el futuro. Aparte de eso, ya digo, la cirugía y la radioterapia pues siguen adelante. De todas formas, como apuntabas, ¿no? Lo importante es prevenir, y en ese sentido, si te parece, nos quedamos con consejos, ¿no? Porque lo que apuntan los dermatólogos, los expertos, es que no solo hay que protegerse cuando vamos al campo a echar el día, o en este caso ahora lo más habitual, a la playa, y evidentemente en determinadas horas todavía más, sino que incluso
en esas horas, en el día a día, no estaría mal, estaría muy bien el que también nos protegiésemos, ¿eh? Efectivamente, es que hoy día con el problema de la capa de ozono también está el aumento de la temperatura global del planeta. Todavía eso no está muy bien estudiado, todavía no se sabe exactamente si este aumento de la temperatura global del planeta influye también en nuestra piel y favorece que las radiaciones solares y otras cosas pues aumente la incidencia de cáncer. Ahí está todavía en estudio, pero lo que sí está claro es que debemos protegernos durante todo el año, especialmente personas con piel blanca, pero y aunque esté nublado, porque los rayos ultravioleta atraviesan las nubes, así que la protección solar se recomienda hoy día que, hombre, si va a ir aquí a la esquina no te va a poner, pero si va a estar algún tiempo paseando o algún tiempo en la calle, llevarte, aunque sea invierno, tu protección solar para evitar que con el paso de los años tengas algún problema de cáncer de la piel. Y lo apuntabas tú, si vamos a la playa y coincide que está nublado, da igual, que hay que protegerse de la misma forma. Y a los que ya nos falta algo de cabello, pues la gorrita está bien en invierno, pero fundamentalmente lo mejor ahora, sobre todo en verano, el sombrero. Yo ya he cogido mi sombrerito, mi gafas oscuritas, porque aquí te presente que también la luz, cuando se refleja en las paredes, sobre todo en Andalucía, tan blancas, dañan la vista a través de cristalino y se producen frecuentemente con mayor incidencia con la luz cataratas. La luz continua, no por un día, sino continuamente, salir esa posición va a terminar en catarata en muchas ocasiones. Así que gafas oscuras, sombrerito, parece uno un espía, pero en fin, es un espía para niños. Pero, y además, pero protege. Te lo decía porque predicas con el ejemplo. Sí, porque ha llegado vestido como un espía, es decir, que es curioso, ¿no? Pero no, es que así, el sombrero, y las mujeres igual. Es decir, es curioso porque, por ejemplo, a mí me llama la atención cómo en el Reino Unido y en ciertos países el sombrero en las mujeres, sobre todo de ala ancha, es muy frecuente. Y es que, claro, allí en esos países tienen la piel tan blanca porque hay poco sol que en cuanto le da algo el sol se queman. Y entonces el sombrero, hombre, aquí en España no es tanto, pero que el sombrero además es muy elegante y muy bonito. Ve a una señora, a una muchacha con su sombrero de verano y, por fin, que estábamos haciendo, voy a montar yo, a ver si montamos entre tú y yo una sombrerería y nos forramos, ¿no? Lo ponemos de moda, ¿no? Sí, pero... Sería una buena moda, digo, por el tema fuera de broma. Buena estética, ¿no? Pero es buena broma llevar, buena cosa empezar a usar sombreros, porque nos protegen no solamente la cabeza, para que no tenga... Sino gorra también, o la gorra, pero el sombrero tiene más anchura y te protege la cara, porque si no las manchas en la cara, yo ya tengo alguna por el sol, pero ya se acumulan los años, te protege la cara y te protege la cabeza. Y además te protege también de la insolación, que ya hablaremos el próximo día de los problemas de verano, de la insolación y el ahogamiento y demás. Pues a tener muy en cuenta, y como decía Antonio, es evidentemente una prevención de inmediato para evitar quemaduras de inmediatas, pero también de cara al futuro, a que eso no pueda desembocar según esa propia memoria que tiene nuestra piel en un futuro cáncer de piel. Pues es un tema evidentemente de gran interés que queríamos abordar en el día de hoy. Otra de las cuestiones, consecuencias de la menopausia, Antonio, es otro de los temas que quería hacer referencia en el día de hoy. Si te parece, empezamos por eso mismo, que es la menopausia, ¿no? Exactamente. Todos recordarán, en fin, todo el mundo sabe que la menopausia es el cese, cuando ya no aparecen las reglas, cuando cesa la menstruación. Pero hay una definición médica que la concreta mucho más, que es que tiene que pasar al menos 12 meses, sin reglas, para decir que ya está en la menopausia. Hombre, y ya a una cierta edad. Una chica de 20 o 25 años que no tiene la regla durante un año no quiere decir que esté en la menopausia. Lo más probable es que tenga otro tipo de problema. Problema. La causa principal de que una persona en edad de reproducir no tenga la regla es el embarazo. Una vez descartado el embarazo, pues ya hay otro problema. Pero si llega ya a una edad a partir de los 40 años, pues hay que pensar en que puede ser algún problema o puede ser la menopausia. La menopausia normalmente ocurre aproximadamente entre los 45 y 55 años, la normal, con una media de 50 años, la media en que aparece la menopausia, que son interrupción o cese de la menstruación durante al menos 12 meses. ¿Qué ocurre? Que si ocurre antes y no es debido a una enfermedad que la origine, pues se llama menopausia precoz.
Y lo que ocurre, si la regla desaparece después de los 55 años, se llama menopausia tardía, siempre que no haya algún problema diferente que la ocasione. Bueno, también hay una menopausia que se llama menopausia inducida, que es la que ocurre, por ejemplo, cuando le quitan los ovarios a una mujer por algún problema. Ya sea por métodos quirúrgicos, por operación o por medicina, hay personas que no ven la regla. Entonces se llama menopausia no natural, sino inducida. Síntomas, Antonio, ¿qué te parece? Que aparecen durante la menopausia. Bueno, pues hay mujeres que desaparece la regla y casi sin molestia, casi ni se entera, ¿no? Solamente que ha desaparecido, tienen ya 45, 46, 50 años y dice, oye, que se me han perdido la regla y no viene y ya está. Pero hay otras que tienen durante ese periodo algunos trastornos, como son, por ejemplo, desarreglos que le llaman. En algunas mujeres, como hemos dicho, desaparece de forma brusca sin molestia, pero otras, en la mayoría de los casos, el sangrado es cada vez más escaso, menos cantidad de sangre en las reglas y además dura menos días. Si antes duraba 3, 4, 5 días, a lo mejor le dura 2, 3 días, un día, y cada vez se va retrasando más. Si una mujer, esto es importante, si una mujer que está en la edad de la menopausia, es decir, 45, 46, 50 años, tiene reglas más abundantes que lo habitual en ella, es decir, que sangra más, si en esa edad sangra más, en vez de sangrar menos, que es lo propio de la menopausia, sangra más, o le dura más días, en vez de 3, 4, 5 días, le dura 6, 7 u 8 días, o los ciclos son de menos de 21 días, es decir, que normalmente hemos dicho que con la menopausia, en vez de 28 días, pues menos son 26, 24. Ahora bien, si dura menos de 21 días, debe hacerse una biopsia, para así descartar otros problemas, como puede ser, por ejemplo, el cáncer de matriz. Es decir, todo lo que sea regla más abundante de lo habitual en ella, o que le dura más tiempo, o que dura menos de 25 días los ciclos, hay que hacerse una biopsia. Después, otro de los síntomas son los sofocos. Los sofocos, que es esa sensación desagradable de calor. No es calor natural cuando hace calor, no, una sensación muy desagradable de calor, sudoración en la cara, sudoración en el cuello, sudoración en el pecho y en la espalda, que antes no lo tenía, y llega a esta edad y lo tiene. Esos son síntomas propios de la menopausia. Suele ser de aparición brusca, aparece casi de un día para otro, y nocturna, suele ser más frecuente de noche. Y esta aparición de noche muchas veces le causa trastorno en el sueño, cansancio por no dormir, disminución de la concentración. Todos esos trastornos son más bien propios de consecuencias del sofoco. Después también puede haber alteración en el estado de ánimo, ansiedad, excitabilidad, depresión, que muchas veces se asocia a las consecuencias del sofoco, no a la disminución de las hormonas. Puede haber dolor de cabeza, pérdida de sueño, y a la larga, como los ovarios producen menos hormonas, pues puede haber también sequedad de vagina. La sequedad de la vagina se manifiesta por picor a la entrada de la vagina, en las partes de afuera, y cuando tienen relaciones sexuales pues pueden tener molestias, ¿no? Que es lo que se llama dispareunia. Al estar seca, pues por dentro, pues esa sequedad produce molestias al tener relaciones sexuales. También la pérdida de hormonas, de estrógeno, puede producir osteoporosis. Las fibras que hay con calcio en los huesos pues son cada vez menores, hay menos cantidad y son más frecuentes las fracturas, especialmente de la columna vertebral, de la cadera, de las muñecas y las clavículas, porque los huesos son más frágiles. Y después también otro de los síntomas, la relajación pelviana. ¿Esto qué es? Significa que los músculos y los ligamentos que sujetan la matriz, que sujetan la vejiga de la orina, que sujetan la uretra, es decir, el conducto que va desde la vejiga de la orina hasta afuera, hasta el exterior, pues no están sujetos por los músculos ni por los ligamentos, y entonces, pues estas personas, pues estas mujeres que tienen esta poca fuerza en esos ligamentos y en esos músculos, pues a veces se les sale un poco la vejiga de la orina por la vagina. Dice, oye, por mis partes está saliendo un bulto. A veces se asustan, y es la vejiga de la orina que se ha desprendido. Otras veces el intestino, que sobresale de la vagina, por fuera, se me ha salido un bulto por fuera. Otras veces es la propia matriz, el útero, que sobresale por fuera. Entonces el ginecólogo le dice, mira, pues esto o es ya de la menopausia, yo digo en algunas personas, no en todas, o también a veces esta relajación por los partos.
Entonces, pues hay una serie de medidas, en fin, que se corrige y no es con medicina. A veces cirugía, otras veces introduciendo unos instrumentos y se le corrige. Y otras veces lo que ocurre con esta relajación es de la vejiga de la orina y de la uretra, es que se escapa la orina. Es decir, personas ya que cuando llegan a esta edad y por los partos y por la edad que tienen, pues se les escapa el pipí, se les escapa la orina al toser, al hacer un esfuerzo, a reírse, a bajar una escalera, tienen escapes de orina, siempre tienen que ir con la compresita, porque si no es que, y a veces se les escapa la orina y que hacen pipí, y así que como se descuiden. Todas estas cosas pues tienen arreglo, y va al ginecólogo y se lo corrigen. Menopausia que evidentemente es inevitable a cierta edad, pero eso no quiere decir que haya una serie de medidas generales que ayudan, ¿no? Sí. En esa época. Para prevenir o para tratar ya en esta época, pues hay una serie, por ejemplo, el pilates, la natación, te da fortaleza de los músculos del vientre y hace que la orina no se te escape, o se escape en pequeñas cantidades, que con una compresita pequeña es suficiente. También es importante tener un peso adecuado a la talla. Así que evitar sobre todo la obesidad y también evitar el consumo del tabaco, del café y del alcohol en aquellas personas, digo que son algunas, no todas por supuesto, que con la menopausia tienen estos problemas. También trastornos, tratamiento hormonal en caso necesario. Primero hay que hacer estas medidas que hemos comentado antes y después, si no es suficiente, pues ya el ginecólogo ver cómo están las hormonas, si hay una gran déficit de ellas, y entonces pues puede mandar a lo mejor un tratamiento hormonal si está indicado. Y para la sequedad vaginal, para la vagina que cuando se seca, pues hay unos comprimidos vaginales, también hay cremas hidratantes o medicamentos que hacen que esta sequedad vaginal pues no ocurra o se palíe. No está indicada la vaselina. Hay personas que a lo mejor para tener relaciones sexuales utilizan la vaselina, pero la vaselina muchas veces dañan la vagina por dentro. Así que hay unas cremas que venden en la farmacia que son las más indicadas. Y sobre todo hay un ejercicio muy sencillo de hacer, que es el que se llama, aparte ya digo, de los que se hacen en pilates, que son es decir, los más eficaces, en casa se puede hacer el llamado ejercicio de Kegel. Kegel era un ginecólogo que lo prescribió, y es cortar la orina mientras se está orinando. Cuando la señora chica se sienta en el váter, pues al orinar, pues corta la orina, orina otro chorrito, corta la orina, orina otro chorrito, y así orina varias veces para que así estos músculos se fortalezcan. Bueno, pues todo ello para evidentemente concluir, yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Pero pues ponerlo de manifiesto nuevamente que la menopausia no es una enfermedad. Exactamente. La menopausia es una condición natural de la vida, de una cierta edad, y la naturaleza es muy sabia. Ya a partir de los 45, 50 años, sobre todo antes, ahora con 45, 50 años una persona es joven, está madura y es joven. Antes era casi ya una persona anciana, casi. Hoy día tuve personas con 60, 70 y hasta con 80 años, están guapísimas, están, en fin, con una salud de hierro, gracias a los hábitos saludables, ¿no? Así que la menopausia no es una enfermedad alguna, sino una etapa normal en la vida de la mujer. Y esos pequeños trastornos que surgen cuando se llega a la menopausia, como son los sofocos, a veces la irritabilidad, ¿no? El cambio un poquito de carácter, estos pasajeros, y haciendo lo que hemos indicado de ejercicio físico, de dieta adecuada, y lo que nos indique el ginecólogo y el médico de cabecera, pues una etapa de la vida que se pasa perfectamente y sin mayor problema. Bueno, pues todo ello sobre esas dos cuestiones que queríamos abordar, y también les apuntamos al principio que queríamos hacer referencia al significado de las banderolas, ¿no? Los balcones de nuestra localidad por una asistencia pediátrica digna. Y ya les apuntamos la pasada semana que Antonio, pues dejaba de ser el portavoz de la plataforma, pero de todas formas quería abordar esta cuestión desde el propio Observatorio de Salud, ¿no? Recordar pues el objetivo y qué significan estas banderolas, ¿no? Efectivamente. Ya comunicamos el día 7 de este mes de junio 2023 que ya realmente no podía aportar nada más o poco más a la petición que me hicieron las madres que representan a la plataforma Asistencia Sanitaria Digna para Ubrique, porque lo que me pidieron era que le diera información sobre cómo hace 17 años la plataforma Observatorio de Salud
especialistas ya, pues había conseguido que vinieran medicina interna, traumatología, dejar ya preparado para que viniera ginecología y oftalmología, que esto quedó en manos del ayuntamiento, pero que no se ha conseguido, pero se consiguieron otras muchas mejoras para toda la comarca, como era diálisis en Arco, el cardiólogo en el hospital de Villamartín, que no existía, neumólogo en el hospital de Villamartín, que no existía, que las recetas la hicieran en el hospital de Villamartín, que antes había que venir al médico a que te la hicieran. Se consiguió también oncología, tratamiento oncológico en el hospital de Villamartín, que antes había que ir a Jerez, en fin, una serie de cosas que no vamos a nombrar. Y entonces pidieron información de cómo lo habíamos hecho, cómo se había reivindicado, y entonces yo les informé, les he estado informando de aquellas medidas que tomamos. Primero, comunicar a la autoridad sanitaria que es lo que se pretendía y proponer posibles soluciones, porque la solución es la que realmente la sabe, son ellos, la autoridad sanitaria, pero en fin, nosotros hacíamos propuestas, y aquí igual, pues aquí nosotros hicimos esto, el ayuntamiento primero expuso el problema a la autoridad sanitaria, y como no le hacían caso, pues entonces fueron los colectivos ciudadanos los que tomaron la iniciativa de llamar la atención de la autoridad sanitaria para que le presten atención a este problema, porque éramos conscientes de que la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud, la gerencia, tienen muchísimos problemas, no solamente en Ubrique, sino en todo, porque que si un hospital necesita un aparato, de que si no hay médicos suficientes porque se van al extranjero, que si un pueblo que tiene 2 médicos, los 2 están dados de baja y no hay ningún médico en ese pueblo porque tienen por enfermedad, porque están jubilados. Entonces hay problemas por toda Andalucía, o incendios, como entre comillas, ¿no? Y entonces, si tú no llamas la atención, pues a lo mejor hay otro que llama más la atención que tú, otro pueblo, y van a ellos. El que no llora no mama. Entonces, una de las cosas que hicimos fue hacer concentraciones delante del centro de salud, que fue lo primero, repartiendo hojas informativas para que todo el mundo supiera qué es lo que se pedía y por qué. También hicimos después manifestaciones por las calles, también se hicieron obras de teatro, también se hicieron viajes a Sevilla al Parlamento, se informó a los parlamentarios para que pusieran interpelaciones dentro de, en fin, una serie de actividades continuas, y esto es lo que yo he ido informándole, pero también lo he informado a la plataforma de aquellas cosas que no son viables, porque a lo mejor estaban mal informadas y ellos pedían, en un principio, como es lógico, pediatras. Cuando se enteraron a través de la directora del Centro de Salud de Ubrique que la única que había en aquella época, que era en diciembre de 2022, no era especialista en pediatría, no era pediatra MIR, tampoco era médico de familia, no tenía especial médico de familia, sino que era licenciada, el único título que aportaba, pues entonces ya se repucharon un poco. Y dice, bueno, pero es que nosotros estábamos entendido que era pediatra o que era... No. Y entonces yo les dije, además, le informé, digo, oye, que lo que ha dicho la señora directora es que es la realidad no solamente en Ubrique ni en la Sierra, sino en toda Andalucía y en toda España, que es que los centros de salud, en su gran mayoría en ambiente rural, no están atendidos por pediatras con formación MIR, sino por médicos de familia, que los cuales están perfectamente cualificados para atender niños, siempre y cuando hayan terminado hace poco o relativamente poco la especialización. Cuando un médico de familia lleva ya varios años, 5, 6, 7, 8, 10 años, atendiendo solamente adultos, una urgencia sí la puede atender perfectamente porque están acostumbrados a hacer guardias, pero ya seguimiento de niños sanos, el manejo desde Iraya, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Con las pantallas, las papillas, los tratamientos que van variando, pues eso necesita un reciclaje continuo, que puede ser 3 días, 1 semana, 2 semanas, en fin, dependiendo, ¿no? Así que no pidáis cosas imposibles, porque los pediatras que hay están en los hospitales con enfermedades propias hospitalarias de niños. Hay algunos en los centros de salud, pero son ciudades normalmente grandes, como Arco, Villamartín, y porque los pediatras muchas veces son de esa zona. Es decir, que ahora irse a un pueblo como Ubrique, que está retirado, como no sea de por aquí, como no sea de un pueblo cercano, o que tenga la novia aquí, o tenga algo que la traiga aquí, es muy difícil. Al menos lo mandan porque no ha terminado la carrera y no hay otro sitio disponible en ese momento, pero en cuanto pasen 2, 3, 4 meses, 1 año, que tenga disponibilidad de irse cerca de su pueblo, donde está su familia, sus amigos, donde hay instituto, donde hay colegio grande, se va a ir. Así que pedir lo que realmente hay, y además perfectamente cualificados, que son médicos de familia, en fin, que estén más o menos al día,
y si no lo están al día, porque lleva mucho tiempo, siempre a lo mejor hay alguno que dice, bueno, no me importa, pero yo quiero hacer un reciclaje para ponerme al día de Hidaya y de algunas otras cosas, y ya está, pero no pidáis peras al olmo. Es decir, que eso lo ha sido la actuación mía como lo que me pidieron. Ya a partir del 7 de junio pues no tenía más que aportar. Yo le dije todo lo que habíamos hecho y a partir de ahí que hagan sola. Es decir, que ahora desde el Observatorio de Salud, igual que sobre cualquier otra cosa, podemos seguir opinando o viendo o informando sobre, en este caso, sobre esta plataforma o sobre cualquier otra plataforma. Una plataforma que surja para la consulta de adultos, que al menos tiene más problemas que la de pediatría, o cualquier otra plataforma que surja en sanidad, y que la cual podamos servir de ayuda o de portavoz. Y en ese sentido, pues querías hoy, como hemos dicho, recordar en definitiva todas esas banderolas que estamos viendo en los balcones, en las ventanas. ¿Qué significan? ¿Qué se pide desde la plataforma? Una sola cosa, y es llamar la atención de las autoridades sanitarias para que se fijen en el problema que tiene Ubrique por la falta de médicos actualmente, aunque yo creo que este ya es un problema que está solucionado, el problema que en médicos que estén y que estos médicos que vengan a Ubrique para atender las consultas de pediatría, además de la cualificación, por supuesto, médicos de familia o médicos licenciados en medicina, pero que tengan una formación igual, por lo menos, a la de los médicos de familia en cuestiones de pediatría, pues que tengan una continuidad, que no lo cambien cada 3 o 4 meses. Sino que le den una serie de incentivos laborales y formativos para que Ubrique sea una plaza suficientemente atractiva para tener un periodo de tiempo donde haya una continuidad asistencial, para que los niños, en este caso, tengan un mismo médico durante un tiempo adecuado, 2, 3, 4 años como mínimo, para que así el mismo médico sea. Hoy mismo me han comentado una madre que tiene niños en edad pediátrica y chiquititos, y dice, es que desde que se jubilaron los doctores Esquivel y Juan Carlos Sánchez, han pasado, creo que han sido por la consulta de sus niños 5 médicos diferentes, o 5 doctoras, no sé si eran médicos o médicas, en fin. Yo es que en pediatría, la verdad, yo hasta diciembre no me he enterado del problema. Pues yo no tengo ni nietos, ni tengo sobrinos, ni tengo hijos en edad pediátrica, ni viven aquí, así que yo esto lo desconocía totalmente. Y cuando he empezado a conocer cosas, se me han puesto los pocos pelos que me quedan en la cabeza como escarpias. Que digo, esto no puede ser, que Ubrique tenga esta asistencia sanitaria, y que no es culpa de los médicos, ni mucho menos. Sí, que aquí los médicos hacen dignamente su labor. El problema es que lo que no es digno es las circunstancias que rodean a las consultas pediátricas, es decir, los niños ligados con los adultos en los pasillos estrechos, salas de espera estrechas, también donde van adultos a esperar su turno, porque en el mismo pasillo hay 2 consultas de adultos, de médicos de adultos, y 2 de enfermería, y por ahí tienen que pasar los niños y esperan en el pasillo con los carritos, donde está a lo mejor un adulto tosiendo, tú no sabes si tiene la gripe o tuberculosis, y al lado un bebé con 2 semanas. Es que no se sabe, porque los horarios se solapan. Entonces yo esas cosas no las sabía, pero yo creo que la mayoría de los adultos que no tienen niños tampoco las saben. Entonces hay una serie de circunstancias, los horarios introspectivos que si visitan los niños, el control de niños sanos, tampoco las sabía. En fin, yo no sabía nada de pediatría hasta ahora, y yo creo que muchos ubriqueños tampoco lo saben hasta ahora. Así que bueno, pues esas serían las peticiones. Hay una lista larga, pero de todas formas se insiste, ¿no?, que son cuestiones que se pueden hacer, que dependen, no son costosas, sino que dependen de la organización, de la gestión y de la voluntad en que se puede hacer. Exactamente, y esto es lo que pretende con las pancartas grandes que se han puesto, con las banderolas, es simplemente que eso, una vez, porque claro, la banderola de por sí no atrae la atención de las autoridades sanitarias. Las banderolas tienen un objetivo. Es que ahora mismo todavía hay insuficientes las que hay, se han encargado 1.000 más, se encargaron 2.000, se han acabado todas, ahora se han encargado 1.000 más para los balcones, y sobre todo los balcones más emblemáticos, que son los que ven más la gente que entra en Ubrique, y los que llaman más atención a la prensa. Si la prensa no se hace eco de esto, no sirve para nada todo lo que tú digas. Los políticos, en mi experiencia, y además todos lo sabemos, los políticos lo que le temen a la prensa, porque la prensa son votos.
si te hablan a favor bien y si te hablan a favor mal. Entonces, como tú no salgas en la prensa, ya sea la radio, la televisión, la prensa escrita, lo que sea, y los turistas que hacen fotos y salen eso y le dan idea a otros pueblos, que los problemas de esto, lo que le temen los políticos no es que Ubrique es una localidad aislada, está lejos, muy bonita, preciosa, gente encantadora, pero está en la punta de la Sierra de Cádiz, son 16.400 habitantes, y los votos de Andalucía son millones. Entonces dice, si perdemos los votos de Ubrique no pasa nada, pero Ubrique puede ser ejemplo para empezar, por ejemplo, por la Sierra de Cádiz, que otros ayuntamientos y otras localidades lo copien, empiecen a poner banderolas en sus balcones, que después esto se extienda al resto de la provincia, que después esto prenda fuego en Málaga, después prenda fuego en Sevilla, en un pueblo, en otro, y cuando te das cuenta, como este problema a lo mejor es generalizado en toda Andalucía, entonces eso es lo que tenemos. Ya no son los votos de Ubrique, ya son los votos, y los años pasan, y 4 años pasan rápido, y que además los parlamentarios de la oposición se hacen eco de esto, y entonces este fuego hay que apagarlo. Y esto es lo que se pretende, poner pancarta en todos los balcones de Ubrique, simplemente para llamar la atención. ¿Para qué? Para que los políticos se den cuenta de que los ubriqueños tienen perseverancia, que hace 17 años estuvimos luchando sin parar durante 5 años, y cada vez con más fuerza, hasta que lo conseguimos, y con creces mucho más de lo que pedíamos. Pero claro, el problema es que ellos quieren callar la boca de los ubriqueños, y con los balcones tú puedes callar la boca mía o de cualquier otro, en fin, de cualquier manera, amenazando, diciendo que van a hacer propaganda contra ti, diciendo que, como han hecho con las 5 madres, que esto, diciendo que son por culpa de ellas no hay pediatras, disparates como eso, cuando los pediatras, que todo el mundo sabe en Ubrique que aquí no ha habido nadie que la haya agredido, ni mucho menos, no hay ninguna denuncia, que todo es un invento, que esa carta que ha salido en Facebook es falsa, diciendo esa supuesta carta que ha habido amenazas, ha habido actuaciones, mentira todo, esa carta es falsa, no está ni firmada, no se ajusta a lo que leyó el subdirector médico de la Sierra cuando nos reunimos con la alcaldesa, el delegado provincial, eso, en fin, hay una serie de cosas ahí que son falsas, que han salido por ahí y que muchas veces con esa amenaza, pues para callar bocas. Así, las pancartas, los balcones, no se las puede quitar a nadie, porque no ofenden a nadie. La palabra digna no se refiere a ninguna persona, sino a las condiciones, así que ahora el objetivo es que en cuanto lleguen las 1000 pancartas que faltan, pues todos los balcones que hay en Ubrique, todos se hagan partícipes de esta demanda por la atención sanitaria digna para los niños de Ubrique, que es lo que se pide. Si quieres comentamos algunas cosas de cuáles son estas condiciones dignas que se piden, sí. Pero antes quisiera hacer un saludo y un reconocimiento a todas las personas que ya en Ubrique tienen puestas las pancartas de sus balcones. Nadie se va a subir con una escalera a quitarlas. Hay algún desaprensivo o alguno que está un poquito tocado, que ha ido quitándolo para algún lado, no sé con qué motivo, por llamar la atención, pero lo hace con nocturnidad y alevosía, no son capaces de dar la cara, pero en fin, eso es lo de menos. Eso no tiene importancia. En el balcón mío o en el balcón tuyo, en el otro, nadie la va a quitar. Y una señal de que estamos porque los niños de Ubrique tengan la atención sanitaria que se merece. Eso es lo que significa. Y como ejemplo, tengo, por ejemplo, a Catalí y a su hija, que por ejemplo de los pisos que hay frente al Hotel Ocurri y arriba del Mercadona, ellas han puesto las pancartas en sus balcones y se las distribuyen entre las vecinas que lo están poniendo, llamando la atención porque es un sitio de entrada a Ubrique emblemático, o por ejemplo Ana Márquez creo que se llama, es que no me recuerdo bien, pero me dijo mi mujer Ana Márquez, que junto al Hotel Ocurri, los pisos que hay junto al Hotel Ocurri, encima de una imprenta que hay al lado del Hotel Ocurri, igual al momento todo amabilísimo, fue mi mujer Paqui, fue previamente, le llamó, porque claro, aquí colabora todo el mundo en esto. Hay unos que reparten hojas informativas, mi mujer por ejemplo y yo hemos colocado pancartas en las barandas, hemos pedido permiso por supuesto al ayuntamiento, toda la corporación dio permiso, la Fuente de San Francisco, hoy se han puesto pancartas en la Fuente de San Francisco, que está a la entrada de Ubrique por la carretera de corte, en fin, se lo hemos dicho a los vecinos que están allí sin problema ninguno, y poco a poco, pero ya es que no hay más pancartas, estamos esperando en esta semana o la semana que viene a ver si ya llega a las 1000 y empapelamos todo Ubrique. Señal de que hay personas que están con pisos cerrados, que vienen fuera y vienen, esos pisos pues no puede poner pancarta porque es imposible, pero que todo el pueblo de Ubrique, cuando se consiga, porque lo vamos a conseguir, los objetivos, porque son muy sencillos, son dignos, son fáciles de conseguir, todo el mundo puede decir yo he colaborado.
Es decir, yo he colaborado con que los niños ubriqueños tengan una asistencia sanitaria digna, que es lo que se pretende. Aquí no se ataca ni a los médicos, ni a los enfermeros, ni a los celadores del centro de salud. Eso alguien ha puesto algún bulo por ahí, eso es totalmente falso. Además, los médicos ni los enfermeros tienen nada que ver con esto. Ellos se dedican a su trabajo y punto. Esto es un problema pediátrico, que además yo estoy seguro que todos lo apoyarán. Es decir, nadie quiere mal para los niños. Así que hay gente por ahí que se inventan unos bulos, unas paranoias, en fin, sin fundamento ninguno. Así que ese es su problema. El único objetivo es asistencia sanitaria digna para los niños. Y si quiere comentarme algunos de los puntos antes de se acabe el tiempo. Sí, porque además tenemos alguna cuestión de algún oyente, pero por supuesto, además para aquellas personas que ante la polémica generada digan, bueno, pongo o no la pancarta, puedan tener dudas, explicación, reiteración al respecto para que lo tengan claro. Sí. Yo creo que hay personas que algunas, no todas, algunas personas me conocen en Ubrique porque han sido pacientes mías, otras porque le he dado curso, y ellos saben que yo no quiero nada malo ni para los adultos ni para los niños. Al revés, siempre he procurado dentro de mi posibilidad hacerlo. Y yo, en cuanto tuve la puse en mi balcón, y en mi balcón está puesta. Y además la he puesto también la baranda frente a mi balcón, y nadie la ha quitado. Ni que se atreva, que yo lo vea, no por nada, no porque no hay ninguna amenaza broma, sino simplemente porque sería algo indigno de que tú, una cosa que tú demandas para bien de todos los niños, que no causa mal a nadie, tú quites pancarta o si tú no quieres ponerla en tu balcón, por lo que sea, bueno, eres libre de hacerla. Yo animo a todo el mundo a que tenga una pancarta, porque después, a la hora de conseguir los beneficios, todos los padres de los niños van a poner la mano, sí, mi niño también, pero tú has trabajado algo para conseguirlo. No, es que me dijeron, es que yo creí y yo pensé. Bueno, yo creí, no pensé, no. Se está dando mucha información. Así que si no recibe información adecuada, pues mejor callarse. Pero en fin, yo animo a todos a que ponga las cartas en sus balcones desde ya. El que las tenga, pues no las haya puesto, que las ponga ya. Y cuando vengan las 1000 banderas, que se repartirán en casas, que las pongan ya. ¿Por qué? Porque lo primero que se pide es que los niños en el centro de salud de Ubrique sean atendidos por médicos pediatras con formación MIR, pediatras, o por especialistas en medicina familiar, que tengan titulación suficiente para atender adecuadamente a los niños. Si no hay pediatra porque están en los hospitales, al menos por médico o un especialista en medicina familiar. Y si tampoco hubiera, por cualquier motivo, por licenciados en medicina, pero con formación en pediatría igual a la que tiene un médico de familia, que son como mínimo 2 meses al lado de un pediatra durante 7 horas diarias para ver las papillas, reconocimiento, tal, después 1 mes en urgencias pediátricas en el hospital y 1 mes en planta de hospital pediátrico, como mínimo. Sí, eso es lo mínimo que se puede pedir, pero si el médico de especialista en medicina familiar ya esa formación la tiene. Y que sean atendidos también por enfermeras, que ya la hay, enfermeras pediátricas, especialistas en pediatría. Sí, una enfermera que acaba de terminar la carrera no es especialista en pediatría. Especialista en pediatría tiene ahora años de formación en pediatría. Así que especialista, cuando la consejera dice especialista en pediatría, se supone que es enfermera con la titulación de especialista en pediatría. Y todo esto con contratos que tengan atractivos para que tengan una durabilidad, que no se nos vaya a ir a las 2 semanas, a los 5 meses o al año, sino que sean atractivos para que duren en el tiempo. Después también se pide que todos los demás trabajadores del centro de salud que tengan relación con la pediatría, ya sean celador dando citas, ya sean enfermeras, auxiliares de clínica, disfruten de una organización y también de unas condiciones laborales que le permitan ejercer dignamente su labor. Es decir, que le permitan dar una atención pediátrica como ellas quisieran. No que estén limitadas porque tengan poco tiempo, poco horario o porque a lo mejor terminaron la carrera y no tienen formación en pediatría. No, que todas ellas tengan la especialidad de enfermera pediátrica, en el caso de enfermería, por ejemplo. Se pide que los niños que acuden al centro de salud de Ubrique sean atendidos en horario lo menos intempestivo posible, que no vuelva a ocurrir como ha ocurrido este invierno, con el frío que ha hecho, con el mal tiempo. No ha llovido, pero ha hecho un frío y un mal tiempo enorme, y los niños a las 8:30, a las 8:15, 8:30, no sé exactamente, pero muy temprano, para el conocimiento del niño sano, niño con 1 semana o 2 o 3 semanas de vida, tiene que venir, por ejemplo, desde el Lian Champó, barriada
allí alejada, o desde la plan de Pasión de Ubrique, porque su marido amenaza a llevar el coche y no tienen coche, tenía que venir a reconocimiento con el carrito otra vez, casi campo otra vez, desde el hotel de los Melli y toda aquella zona, con un carrito casi por la carretera, ¿no? Por una acera. Eso habiendo horario durante el día. Es decir que había COVID, que había bronquiolitis, eso, el bronquiolitis dura un mes, y el COVID desde el año 2002, desde el primero de 2002 ya prácticamente no existe. Es decir, si antes era otros horarios, porque ese horario tan intempestivo, a pesar de que los padres después lo pusieron a las 2:30, diciendo que ese era otro horario, que no había gente. Bueno, antes han pasado por el centro de salud un montón de gente contaminando el aire que antes decían que no estaba contaminado, y ahora lo ponen a los niños a esa hora, y ligado además con los niños que iban con diarrea, vómitos y tosiendo, que podía infectar a los niños sanos. Es decir, cosas incoherentes, ¿no? Después, pediatra consultor. Dijeron que los médicos, en función de pediatría, podían consultar a un pediatra MIR que era referente, pero ese pediatra MIR no figura en ningún lado, en internet, ni nadie lo conoce. Es decir, que eso es, bueno, y que a qué hora, ¿no? Es decir, que los médicos de familia y los médicos de urgencia, en cualquier momento, ya que ellos no son pediatras, ante un problema que sea un poco más agudo, pues poder consultar con un pediatra, sea en el hospital de Jerez, en el de Cádiz, en el de Madrid, me da igual, nos da igual, pero un pediatra que ante una duda te diga, mira, tráemelo al hospital, o no, cambiarle este tratamiento, o mira, hazle este análisis, o mira, espera un poco a ver cómo evoluciona, o alguien que te asesore, ya que tú no eres especialista en pediatría, pero tenés un referente. Son cosas que son, o pedir citas no demorables, pides citas, te dan para 2 o 3 días a lo mejor. Y dice, bueno, pero yo no puedo estar con mi niño 2 o 3 días con fiebre y ahora un fin de semana sin saber si esto va a empeorar o se va a poner peor de noche. Yo quisiera que lo vieran a ver si esto es leve o esto, a ver si es algo. Yo no soy pediatra. Y dice, como no, cita por no demorable, es decir, en el día, que lo vea, no, tiene usted que venir, pedir cita y ahora ya le daremos a qué hora tiene que venir. ¿Y por qué no puedo pedirlo por teléfono? En fin, son cosas tan elementales, tan sencillas, que sobre todo la demora, que la demora no puede durar 3 o 4 días. Si no, tengo que llevarlo a urgencia, voy a urgencia vuelva mañana a su pediatra para que lo valore otra vez, ahora voy otra vez, o siga habiendo demora, otra vez a urgencia. Esto no puede ser. Aunque cada 3 o 4 meses te cambien de médico. Esto no puede ser. Estas son algunas de las cosas por las cuales se pide una asistencia pediátrica digna. Y sobre todo información. Oye, que dice que aquí se hacen talleres, que dan hasta premios, porque el centro de salud da talleres, cursos de educación para la salud por la radio. Y yo tengo entendido que ninguna de las radios de Ubrique se dan cursos desde el centro de salud para pediatría. Ni a la televisión ni online, donde están esos cursos y esos talleres que se dice que se hacen, porque eso sea una realidad. Pues ahí queda ese recordatorio, como decimos, al respecto de este tema, y nos quedamos sin tiempo, pero hay un par de cuestiones que nos plantean. Bueno, una era un saludo directamente de un oyente, de Antonia Gil, además que una oyente, habitual y de una de las amigas, grandes amigas de esta casa, desde luego. Antonia, un saludo. Y nos pedía un saludo para Antonio y para Paqui de parte de Antonia Gil, Toto, para que... sí, hombre, Toto, ahora sí. Antonio Gil, a ver que cuando me vean me digan, yo soy Antonia. Antonia, felicidades un poquito atrasada por tu santo ayer. Toto, digo, un abrazo muy fuerte a Toto. Y, por supuesto, también de nuestra parte. Y, por otro lado, una pregunta, es un poco extensa, pero, claro, hay que dar todos los detalles para que tú puedas... responder con la mayor exactitud posible, aunque sea un poco extensa, pues vamos allá. Quería preguntar al doctor, que llevo 2 o 3 semanas súper agotada, y la semana pasada desde el jueves con hematuria, que parece ser que ya por fin se está quitando. Fui a urgencias el mismo jueves y me dijeron que no veían infección, y el viernes tuve que ir a urgencias a Jerez porque iba a peor. Me dijo el ginecólogo que lo único que veía era un quistecito en el ovario y que podría sangrar de eso. También me dieron cita preferente para el urólogo, que aún estoy esperándola. Lo que sí es verdad es que estoy súper agotada desde hace semanas. Intento coger cita por la APP para que mi doctora me ponga al corriente del cultivo que me hicieron en Jerez. También me dieron cita con el urólogo preferente y hasta el 28 no tiene ni telefónica ni presencial su doctora. Llamo por teléfono al ambulatorio, tampoco me la quieren o me dicen que no me pueden dármela, y así estamos. Así que se queja de esa situación
y que, bueno, pues continúa con esa sangre en la orina. Bueno, la sangre en la orina de quiste de ovario, yo no tengo conocimiento de que un quiste de ovario sea causante de por sí de sangrado en la orina. El sangrado en la orina normalmente o es un problema de riñón o de vías urinarias. Ese riñón sale después un tubito que es el urete, que llega hasta la vejiga y sale hasta el exterior. De alguna zona de esa es el daño. El daño. Hay veces que a un trastorno de la coagulación es más fácil que si tiene alguna piedrecita o algo, arenilla, que araña el uréter. No refiere que tengas cólico nefrítico, pero eso es un estudio urológico. Yo supongo que lo habrán hecho ya, con ese decaimiento lo habrán hecho ya análisis completo, le han hecho un cultivo para ver si tiene infección. Creo que era un cultivo lo que decía, que le habían hecho. Eso es para ver si tiene infección, que es una de las causas, ¿no? Pero todo es tema urológico. Y posiblemente puede que tenga a lo mejor algún cálculo o tenga alguna otra lesión de riñón, la vía urinaria. Pero yo aquí veo algo raro en el sentido de que hay mucha demora para hacer ese estudio. Y yo no sé la analítica, si tiene anemia, ese decaimiento si es de anemia, o ese de proceso que le está causando la sangre, esa sangre en la orina es el causante de cansancio. Y habiendo estado en el hospital, supongo que allí le habrán hecho bastantes pruebas. Entonces, el tema es el urólogo. Y además el tema también son las citas, las demoras en las citas. Yo aquí veo una cosa, Juan Carlos. Ha salido una plataforma de pediatría y yo veo que los problemas de pediatría se solucionan facilísimamente. Si esto en un cuarto de hora yo lo hubiera arreglado, que yo soy el gerente o el director del centro de salud, la mayoría de estos problemas en un cuarto de hora los arreglo porque son organizativos. Y si hay algo más de incentivo, que eso ya que depende de que haya que darle cursos o aumentar el suelo, a lo mejor eso es más complicado porque eso depende de la Andalucía, o una obra de expansión de agrandamiento de la sala de espera, depende de los permisos de obra y demás. Pero los demás, la inmensa mayoría de estos problemas en un plato se arreglan, si es organizativo. Y esto no viene de ahora, esto de hace mucho tiempo y que se ha dejado prolongar. Y respecto al otro, aquí sale una plataforma de asistencia pediátrica para adultos, asistencia sanitaria digna para adultos, y esto de la pediatría queda en pañales. Si aquí se saliera una plataforma sanitaria para una asistencia sanitaria para adultos, para ver las demoras, para ver qué es lo que está ocurriendo en el centro de salud, de educación para la salud, los paripés que hay, hombre, esto, aquí hay un incendio grande. Así que esta señora que nos ha dicho esto, lamento decir que en mi opinión ahí fallan muchas cosas. Y yo supongo que los análisis que le han hecho hoy las pruebas en el hospital no es nada urgente y que puede esperar urología. Si no, yo volvería a ir al hospital del tirón. Pues ahí queda esa recomendación. 17 minutos sobre la 1 del mediodía. Ahora sí nos vamos a quedar en este punto, agradeciendo como siempre al doctor Antonio Rodríguez Carrión que nos haya acompañado. Veía por aquí, por si había llegado alguna otra pregunta a última hora, ¿no es así? Agradecer a los oyentes, por supuesto, por su participación. Y nada, Antonio, volvemos si te parece el próximo miércoles. Pues para el próximo miércoles, y a ver si ya han llegado las mis banderas, y el que las tenga, que las ponga, se lo digo porque es el mejor trabajo que pueden hacer para que los niños de Ubrique tengan una asistencia pediátrica digna, llamar la atención de quien lo puede arreglar. Hoy, por cierto, que hay además convocatoria por parte de la plataforma para los representantes de las AMPAs esta tarde. Representantes de la AMPA, también los padres y madres que quieran ir, sí, los abuelos, los tíos, porque como es un tema que depende de todo el pueblo de Ubrique, aunque no tengamos niños, yo no tengo niños, no tengo sobrinos, pero además que porque los niños de Ubrique tengan una asistencia sanitaria digna y estén correctamente informados y no algunos bulos que salen por ahí, pues hoy a las 5 de la tarde en el Instituto de Francisco Fatou, la Escuela Redonda, a las 5 de la tarde, pues se va a dar información amplia y se pueden responder a todas las preguntas que se quieran y tener una información adecuada. Y no 2 o 3 que andan por ahí diciendo bulos, y mi opinión, entre comillas, envenenando la mente sin información contrastada ni veraz, con muchas mentiras. Así que todas aquellas personas que dicen bulos y mentiras, le vale más tener la boca callada antes que envenenar la opinión pública. Y hoy a las 5 de la tarde en la Escuela Redonda, pues todos podemos escuchar y hacer las preguntas que creamos pertinentes, y mientras tanto banderas a los balcones, que es la mejor ayuda para los niños de Ubrique. Esta tarde a las 5 en el Instituto Los Remedios, ya decimos, esa reunión informativa con representantes y miembros de las AMPAs, todo el mundo, para todas las personas que quieren ir.
Pues con ese recordatorio nos quedamos. Antonio, como siempre, muchas gracias. Hasta el próximo día.